En el vídeo anterior os habíamos explicado cómo dibujar histogramas en esta parte 1 del ejercicio del Júpiter. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poco más en la información que nos dan estos histogramas, modificando los códigos para poder dibujar los histogramas como mejor nos convengan a nosotros. En primer lugar, vamos a leer el código del mismo ejemplo que vimos antes. Si os acordáis, habíamos representado el momento transverso de los muones. Bien, ¿dónde aparece en esta línea de código que representemos el momento transverso de los muones, en este bloque de código? Bien, aparece en esta línea de aquí. Veis que pone h/pt. ¿Cómo sabemos que la etiqueta de la variable momento transverso es h/pt? Bueno, si subimos un poco, veremos aquí una lista de todas las variables cinemáticas, escritas a la izquierda tal y como se os contó en un vídeo anterior, y a la derecha su etiqueta para el programa. Vemos que efectivamente el momento transverso en el plano XY se representa con h/pt. Bien, entonces, si venimos hasta aquí, ejecutamos este bloque de código, efectivamente nos va a dibujar el momento transverso de todos los muones. En este primer histograma vemos que la mayor parte de las partículas tienen momento transverso bastante bajo, de tal manera que a partir de un valor de, como vemos aquí, unos 64 o así, un valor de unos 64 para el momento transverso, vemos que el número de muones, según ese histograma, sería 0. ¿Es esto realmente así? Bueno, hay que tener cuidado porque vemos que el eje Y está multiplicado por un factor 10 a la 3. Esto quiere decir que estos números de aquí no se corresponden con 250 ni con 200 muones, sino con 250 por 10 a la 3 y 200 por 10 a la 3, etc. Bien, vamos al siguiente bloque de código. En este bloque de código vamos a modificar el histograma anterior. En la primera línea nos hablan de cambiar el color. Vemos que pone un número 3. Bien, ¿cómo sabemos a qué número corresponde qué color? Para esto venimos hasta aquí, subimos un poquito y vemos que aquí arriba nos han puesto 3 links. Abrimos el último de ellos, que habla de los atributos como el color, el tamaño o el estilo de los histogramas. Esto nos abre una documentación de root, ¿de acuerdo? Si bajamos un poco, vemos que nos habla principalmente, o que nos va a hablar, de los marcadores de color, de estilo y de tamaño. En cuanto al color, vemos aquí un código de colores. Si introdujéramos cualquiera de estos números en el lugar indicado para color, como nos viene aquí abajo, cambiaríamos el color de nuestro histograma automáticamente. Vamos a ponerle un 3, ¿de acuerdo? El 3 se corresponde con el color verde. En cuanto a la etiqueta del eje X, creo que poner pt podría ser bastante conveniente, porque estamos representando el momento transverso. Cuando cambiemos la variable, habrá que cambiar evidentemente también esa etiqueta. A continuación podemos mover la leyenda, que de momento parece que no nos va a molestar, y en esta línea se pide representar en escala logarítmica el eje Y. De momento vamos a ocultarla poniendo un asterisco delante. Ejecutamos el bloque de código y vemos que efectivamente el histograma es el mismo que antes, pero en otro color. Vamos ahora a cambiar la escala logarítmica, que es quizás lo más interesante. Perdón, la escala lineal a escala logarítmica. Quitamos este asterisco y volvemos a ejecutar el código. Bien, ¿qué ha ocurrido? El eje Y se nos ha convertido en escala logarítmica. ¿Para qué nos ha servido esto? Para ver que efectivamente a partir de 65 no son 0 el número de muones existentes, sino que hay bastantes más muones. Lo que pasa es que la escala lineal anterior enmascaraba todo esto, no era posible verlo. Esta escala logarítmica nos va a interesar mucho más, porque si os acordáis, el valor de la masa del bosón Z estaba en torno a los 90 GeV. Eso quiere decir que vamos a tener que encontrar partículas con un momento que sea cercano a estos 90 GeV. Efectivamente, vemos que aquí en las inmediaciones del 100, en lo que podría ser un 90, hay un pico que, si vamos al histograma anterior, aquí evidentemente no vemos. Aquí sería 0. Pero al poner la escala logarítmica vemos que efectivamente hay un pico. ¿Es bueno que haya un pico? Pues evidentemente, puesto que estamos buscando muones que vengan de una desintegración del bosón Z, tendrán que tener un momento muy cercano a 90. Si no existiese este pico y esto fuese así un continuo, este bosón Z no existiría. Y si encontrásemos, por ejemplo, un pico a momentos más altos, querría decir que ahí habría otras partículas que podríamos descubrir en nuestro análisis. Bien, podemos guardar una vez más la imagen nueva, sin más que ejecutar esta línea de código.
¿Qué ocurre? Que como la anterior la llamé transverse momentum, como esta me resulta más interesante, la voy a llamar transverse momentum _2. Damos al play y una vez más vamos a nuestra home, a nuestra página inicial, vemos aquí output histogram, clicamos, esperamos a que se nos abra la página donde se guardan todos nuestros histogramas y vemos que efectivamente se nos ha guardado aquí. Clicamos y ahí lo vemos. Lo podríamos de nuevo descargar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a cambiar de variable. Venimos a nuestra lista de variables y vamos a escoger otra. Por ejemplo, la energía. Vemos que la etiqueta es h_energy. Con el botón derecho del ratón copiamos, o bien con control C, o bien escribiendo directamente el nombre. Y venimos a nuestro primer bloque de código. En vez de hpt, vamos a poner botón derecho, pegar h_energy. Bien, vemos que efectivamente nos va a crear un canvas sobre el que dibujar el histograma de estos tamaños, de un 800 por 600. Perfecto. Ejecutamos y bien, tenemos nuestro histograma para las energías de los muones. ¿Qué vemos? Pues que efectivamente no hay muones con energía negativa. Bien, esto es evidente. Después, ¿qué podemos ver? Bueno, que hay una fuerte concentración de muones para energías muy bajas, que después tenemos un segundo pico para energías igualmente bajas, un tercer pico mucho menos numeroso, mucho menos poblado, pero para energías igualmente bajas, y que en el rango de energías que nos interesa, aquí no se vería ningún pico como tal. ¿Por qué estamos buscando un pico? Bueno, pues porque hemos dicho que la masa del bosón Z está en torno a los 90 GeV y por tanto deberíamos encontrar por aquí un pico. ¿Qué ocurre? Una vez más que quizás la escala lineal no es la más adecuada, así que venimos al siguiente bloque de código. ¿Cambiamos la línea de color? Bueno, pues por ejemplo este lo vamos a dibujar en rojo. Ponemos un 2 que se corresponde con el color rojo y en el eje X vamos a escribir la variable que estamos representando, energía. Una vez más, aquí la leyenda. Vale, perfecto. Ejecutamos la línea de código. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que una vez más no hay muones con energía negativa y vemos que la leyenda ahora mismo la verdad que nos molesta un poco. Así que nos la vamos a quitar de en medio. Esta es la orden que ejecuta la leyenda. Entonces, ¿cómo silenciábamos? Ya lo habíamos visto antes. Añadiendo... Bien, damos a run y vemos que efectivamente nos ha quitado la leyenda. Vamos a la parte que nos interesa. ¿Os acordáis que al principio había un pico muy fuerte para bajas energías? Lo podemos ver aquí. ¿Qué ocurre? Que no está tan concentrado. Sí está concentrado, pero hay más subpicos que en esa escala lineal no veíamos. Bien, ¿y qué ocurre? Sobre todo, que cerca de 90 vemos que efectivamente existen picos. Es decir, existe sobre todo un pico que es el que nos va a interesar para la desintegración del bosón Z. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente por aquí tiene que haber algo. Es decir, es necesaria la representación en escala logarítmica para poder darnos cuenta de este detalle. Podemos ahora guardarlo, sin más que una vez más ejecutar, y guardarlo con el nombre que nos convenga. Por ejemplo, lo podríamos guardar como energy. Ejecutamos. Vamos a nuestra home, a la carpeta de output histograms, y vemos que efectivamente aquí está nuestra energía en fichero PNG, perfecto, para poder descargarse. Entonces, volviendo aquí, ¿qué os proponemos ahora? Que vosotros, con la variable eta, que tenéis aquí su etiqueta, hagáis exactamente lo mismo que nosotros y reflexionéis sobre los valores que obtenéis y sobre qué partes os interesan más del histograma.